Un reciente estudio publicado en el Perú arroja que el 64% de los peruanos se consideran católicos, mientras que un 22% se confiesan protestantes y hay un 12%, aparentemente una minoría en crecimiento, de personas que no confiesan ninguna religión, y esto particularmente en las edades, digamos, más jóvenes, adolescentes o en los 20. Para tener una perspectiva más informada sobre estos fenómenos, estamos con Dante Urbina. Él es un economista peruano y también muy atento a la realidad social y religiosa del Perú. Dante, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de hacer, aunque sea un breve análisis, para echar luz sobre esta temática. Dante, qué conclusiones o qué ideas nos permiten interpretar esta información? Esto debe ser un llamado para nosotros los católicos, que aunque seamos un menor porcentaje, aunque eventualmente podamos llegar a ser de nuevo 12, como decía el Papa San Juan Pablo II, seamos católicos de mejor calidad. Si hay alguna reducción en la cantidad, nosotros tenemos que trabajar en la calidad. Y esa mejor calidad de católicos eventualmente también tendrá su respectivo efecto multiplicador. Ese sería un aspecto que quisiera notar. Lo otro, por el lado del crecimiento del protestantismo, según el reporte que ha hecho Infobae respecto de este estudio, se indica lo siguiente, ¿no? El 22% de los encuestados se reconoce bajo el credo evangélico, proporción que asciende al 27% en zonas rurales. Luego agrega, la distribución geográfica de las creencias pone en evidencia la diversidad religiosa y cómo ésta se ve influenciada por factores demográficos y de ubicación. Los residentes rurales muestran una preferencia mayor por el evangelismo, lo que sugiere patrones culturales y sociales distintos en comparación con las áreas urbanas. Fin de cita. Entonces, es interesante notar que el mayor crecimiento del evangelicalismo se ha dado en zonas rurales. Ahí ha sido más fuerte. Entonces, de nuevo voy al asunto de la cualidad. Habría que preguntarse cuáles son los factores sociológicos o cuáles son los patrones detrás de ese crecimiento. Y yo creo que ese es un tema adicional para el estudio y la reflexión sociológica. Para comentar lo que dices, Dante, me parece muy interesante. Recuerdo haber conversado con un alumno, yo enseñaba en la Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima, un miembro de una comunidad peruana muy evangelizadora en zonas rurales. Y él me decía, por ejemplo, que una comunidad como los adventistas son muy amables en Lima, tienen una importante clínica, colegios importantes, pero decía, en la zona rural son agresivamente proselitistas y de una manera que vuelven a la gente contra la Iglesia Católica. Así es que hay que entender que a veces también este tipo de trabajo que se está haciendo en las zonas rurales justamente cuenta con la falta de clero y también con el hecho de que aparentemente un tipo de proselitismo más agresivo se realiza ahí justamente donde hay poca atención por parte de los medios o de la sociedad. Efectivamente, ¿no? Al mismo tiempo hay que notar que en el evangelicalismo hay una diversidad, o en el protestantismo, podríamos decir, ¿no? O sea, lo que aquí se captura detrás de ese 22% puede incluir a personas de confesión bautista, reformada, presbiterianos, luteranos, que son las, digamos, denominaciones tradicionales históricas del protestantismo, pero habría que preguntarse en qué medida tienen participación respecto a ese 22%. Y cuando uno va al detalle, esas denominaciones protestantes de más tradición histórica, de más tradición teológica, que por supuesto como católicos discreparemos de su teología, pero hay que entender que son como las que tienen más peso histórico y teológico, son bastante menos en la proporción de protestantismo en el Perú. Y la mayor parte de protestantismo en el Perú es de la línea evangelicalista o pentecostal. Estos son, pues, líneas de protestantismo que se han separado en gran parte de cosas que afirmaban Lutero y Calvino. La fragmentación es característica del mundo protestante. Recuerdo cuando estudiaba justo en los Estados Unidos, cerca de Dallas, en la ciudad donde yo estudiaba, una ciudad universitaria, habían 70.000 personas entre alumnos y pobladores de esa ciudad. Y recuerdo que había una iglesia católica y habían 70
comunidades de diferentes denominaciones o no denominaciones protestantes, lo que justamente indica que esta fragmentación religiosa, tal vez es un dato con el que estábamos pensando también cuando conversaba contigo, Dante, podría tal vez explicar por qué el hecho de que el protestantismo justamente se fragmenta, crea un tipo de relativismo religioso y lamentablemente parece que sobre sus huellas empieza a crecer el fenómeno también de la no confesionalidad, del agnosticismo, el ateísmo, que vemos justamente en este estudio con un 12% de la población, un creciente aparentemente 12% de la población que ya no se confiesa como miembro de ninguna religión. Efectivamente, buen punto. Aquí yo dejaría un poquito aparcado el análisis sociológico y entraría al análisis teológico. Jesucristo, en Juan 17:21, dijo: Padre, te ruego que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Entonces, nótese cómo el mismísimo Jesús está diciendo que la unidad de la confesión de fe cristiana, porque la unidad entre el Padre y el Hijo no es que tienen distintas creencias, donde uno cree que la salvación se puede perder y otro que no se puede perder, donde uno cree en el bautismo de niños como los luteranos y otros no creen en el bautismo de niños como los pentecostales. No, no, no. La unidad del Padre y el Hijo es una unidad de creencias o de verdad, de conocimiento de verdad de las cosas, para decirlo con más propiedad. Entonces, Cristo dice que todos sean uno, que todos los cristianos sean uno, para que el mundo crea. ¿Cuál es la implicancia de esas palabras de Cristo? Lo inverso, que si no son uno, la increencia, la incredulidad va a comenzar a avanzar. Y estadísticamente eso es lo que estamos viendo. Dante Urbina, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto.